Muchas gracias. Ahora té la paraula Salvador. Bon dia, gràcies per la invitació, gràcies Eloi per la invitació i gràcies a vostès per la seva presència. Jo volia fer una intervenció entorn a l'obra del professor Francisco Fernández Buey sobre el tema de filosofia de la ciència. Crec que hi ha alguns aspectes de l'obra del professor Francisco Fernández Buey que, segons crec, no han merescut fins ara la suficient atenció. Estic pensant, per exemple, en les seves aportacions i suggerències en l'àmbit de la filosofia de la ciència, en les seves reflexions i propostes sobre la problemàtica de la tercera cultura i en punts del seu programa per una política de la ciència humanista, republicana i sostenible. Em vull centrar en el primer punt. No funciona, perdonin, Sí. Provo, sí? Sí, senten bé? Sí, gràcies. Sí? Provo? Sí? Sí. Gràcies. No els repeteixo perquè més o menys ho sento. Perdonin. Em vull centrar en el primer punt, el punt, diguem, de la filosofia de la ciència. 3 dels llibres del professor Fernández Buey tenen relació directa amb ell, hi ha numeroses empremtes amb altres, al igual que molts dels seus nombrosos articles, sobretot en els seus darrers anys, i una quantitat no marginal dels seus seminaris i cursos de doctorat. Si la meva intervenció no és un desastre i té algun interès, m'agradaria dedicar-la a la seva memòria, la memòria del professor Fernández Buey i de Neus Porta, la seva companya. A l'autor d'Albert Einstein, Ciència i Consciència, li agradava molt el cinema. Havia pensat escriure jo un guió per una pel·lícula en el seu honor, que podria posar aquest títol, l'epistemologia de Francisco Fernández Buey, El la nave va, però no m'ha sortit. Només he aconseguit escriure unes 10 escenes, no es preocupin, que no els llegiré totes, els volia llegir només 4 i serien aquestes. Primera escena, comentari de text. Desde la muerte de Marx, escribía el profesor Fernández Buey para una antología sobre Marx como faro del siglo XX que le había solicitado el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, los filósofos y los políticos se han dedicado prioritariamente a interpretar su obra de distintas maneras marxistas. Se ha escrito tanto sobre Marx que éste ha acabado siendo un perfecto desconocido y se ha perdido su espíritu crítico. Pero la sustancia de toda la obra de Marx consiste precisamente en esto, en la crítica de lo existente, crítica de la filosofía especulativa y sistemática, crítica de la crítica mistificadora que se considera crítica de la política al uso, crítica de las ideologías, crítica de la economía estándar en su cinismo y en sus propuestos. Cierro aquí, Paco. De este modo, concluía el profesor y maestro de muchos de nosotros, lo que hace falta en el siglo XXI es leerlo, leer a Marx y también a Paco, podíamos añadir nosotros. Entre los textos que agrupó temáticamente, el primer apartado se titulaba Emociones y el segundo Amar la libertad, Paco Fernández Buey, que siempre que pudo rindió homenaje a Jenny von Westphalen, cuyas cartas conocía y leía conmovido, incluyó un texto del discurso pronunciado por Marx el 14 de abril de 1856, publicado en el People's Paper 5 días más tarde. Lo incluyó, decía, en la sección Ciencia, Técnica y Alienación Humana. El texto de Marx dice así: en nuestros días, toda cosa parece estar preñada de su contrario. Vemos como la maquinaria dotada de la maravillosa fuerza de disminuir y fecundar el trabajo humano lo mutila y devora hasta el agotamiento. Un extraño conjuro transforma las nuevas fuentes de riqueza en fuentes de miseria. Las victorias de la ciencia parecen pagarse con la pérdida de carácter. A medida que domina la naturaleza del hombre, parece sometido por otros hombres o por su propia vileza. Hasta la pura luz de la ciencia parece no poder brillar
sino sobre el oscuro trasfondo de la ignorancia. Todos nuestros inventos y todo nuestro progreso parece desembocar en un dotar a las fuerzas materiales de vida espiritual y en la conversión de la vida en estúpida fuerza material. Hasta aquí Marx. Anuncio la hipótesis que sugiero y pretendo defender sucintamente ante ustedes. La epistemología, en sentido amplio, ni simple ni simplificada, del autor de Marx-Cinismos y sin mito, iba a añadir a lo Rubel, puede entenderse como un largo y documentado comentario al anterior texto marxiano, una fructífera reflexión que tomó pie en autores muy diversos, en Newton Smith, en Albert Einstein, en Manuel Sacristán, en Alexander Zinoviev, en el Watson de la doble hélice, en las críticas de Trussell al estructuralismo de Schnitt y Stackmiller, en el Feyerabend de Tratado del Método, no por supuesto en el de Adiós a la razón, en Paolo Rossi, especialmente en el gran historiador y filósofo italiano, etc., inspirándose para ello y a lo largo del recorrido en una de las metáforas metacientíficas más hermosas y de mayor interés que se han escrito nunca y que el profesor Francisco Fernández Buey admiraba profundamente tanto como a su autor. Imaginemos, escribía Otto Neurath, que somos como marineros que en alta mar tienen que cambiar la forma de su embarcación para hacer frente a los destrozos de la tempestad. Para transformar la quilla de su nave tendrán que usar maderos a la deriva o tal vez tablas de la vieja estructura. No podrán, sin embargo, llevar la nave a puerto para reconstruirla de nuevo. Y mientras trabajan tendrán que permanecer sobre la vieja estructura de la nave y luchar contra el temporal, las olas desbocadas y los vientos desatados. Ese es nuestro destino como científicos. Segona escena, al poliedra Francisco Fernández Buey. La tradición marxista no talmúdica y algunos de sus grandes protagonistas, el propio Marx, Engels desde luego, Gramsci, Reuel, Korsch y Manuel Sacristán especialmente, las grandes perturbaciones y el padre Bartolomé de las Casas, la Universidad Democrática y no servil a los designios del capital y del mal, los movimientos sociales críticos, informados y alternativos, las utopías fructíferas, la ciencia con conciencia, los discursos discretos para insumisos no menos discretos, son algunos, solo algunos, de los puntos de interés del denso hacer y pensar de este enorme filósofo lascasiano y leopardiano, cuya obra seguirá alimentando a generaciones y generaciones de estudiosos y ciudadanos críticos. Todo ello es conocido. Empero, como no puede ser de otra manera, algunas caras del poliedro Fernández Buey no siempre son resaltadas con suficiente énfasis. Yo quisiera hacerlo aquí, como les decía, con uno de los asuntos que le preocupó e interesó y sobre el que escribió páginas que siguen siendo hoy y serán siendo en el futuro de enorme interés, sal de la tierra de numerosas reflexiones e investigaciones para los seres humanos del futuro que diría su admirado Bertolt Brecht. En un apunte biográfico que puede leerse en una conversación por el momento inédita con el economista Miguel Ángel Jiménez González, Fernández Buey recordaba que fue en su juventud cuando tuvo, le cito a él, el acercamiento a la literatura y a los novelistas rusos del siglo XIX, a Tolstoy, a Dostoyevsky y también a Shakespeare y Goethe. Entre los primeros filósofos que leyó, proseguía Francisco Fernández Buey, estaban Camus y Sartre. Después empezó a leer a Marx y, posteriormente, dice Paco, tuve afición por Bertrand Russell. Afición aquí es palabra a retener. Hay dos libros en su amplia bibliografía dedicados a uno de los pensadores que más le interesaron hasta el final de sus días, Albert Einstein. Y tengo para mí, y creo no estar en esto en minoría de uno, que uno de los mejores libros, de sus mejores libros, es La ilusión del método, ideas para un racionalismo bien temperado. Un hermosísimo título a la altura de las reflexiones, ideas, sugerencias, informaciones y argumentaciones que contiene. No es casual que se abra con dos citas. Una de Einstein, un científico es un cruce de mimosa y porcospín, y otra de Alexander Zinoviev, pero de esta segunda, si me permiten, al final de todo. Aprovecho en todo caso esta última referencia para recordar que también él nos recomendó un gran libro de este autor soviético, entonces exiliado, que pasó casi desapercibido, Cumbres abismales. Escena tercera,
títulos y subtítulos. La ilusión del método lleva por subtítulo por un racionalismo bien temperado. Lo de racionalismo temperado lo tomó Paco de Newton Smith, un autor muy relevante e influyente en la reflexión suya que escribió en aquellos años 80, un libro reconocido, leído y estudiado sobre las entonces denominadas nuevas filosofías de la ciencia. Yo mismo, de joven, fui uno de sus entusiastas. Pero esta lección nominal fue tal vez fruto de una excesiva modestia. En mayo de 1992, en Isegoría, un gran filósofo analítico marxista, José Francisco Álvarez, muy considerado por él, por Paco, apuntaba una ajustada ampliación temática y conceptual que no me resisto a recordar. Al menos como programa, señalaba Álvarez, aparece claramente en el libro de Francisco Fernández Buey un proyecto más amplio que lo sugerido por la metáfora musical que se trasluce en su elección de subtítulo. Tengo para mí que el problema del racionalismo hoy no reside tanto en la necesidad de atemperarlo bien, cuando la conveniencia de contrapuntear sus exigencias con otras procedentes de una comprensión menos simplista de la acción humana. Álvarez sugería que lograr una adecuada polifonía con la participación de los elementos internos del conocimiento científico, la lógica de la ciencia, los materiales procedentes de la sociología de la ciencia, la política de la ciencia y la historia de la ciencia, puedan ayudar a una cabal comprensión del tema de la ciencia, del cambio de objetivos de la ciencia hoy y del cambio del tema producido en la filosofía de la ciencia. Por lo demás, prosigue Francisco Álvarez, tal logro polifónico no puede olvidar la conformación de reales prácticas cognitivas, la importancia de persistir en la adopción de compromisos cognitivos propios para la obtención de resultados científicos. Todo este amplio programa, concluía Álvarez, es el que creía haber propuesto en la ilusión del método. Yo también lo veo así y me da, por lo que recuerdo, que al profesor Fernández Buey no le disgustaba esa enriquecedora interpretación que enlazaba además con una reflexión científico-dialéctica del descubridor inventor de la tectónica de placas de la deriva de los continentes. En cuanto al título, Francisco Fernández Buey nos da una pista decisiva. Lo hace, por supuesto, de forma poco frecuente y muy bella. La belleza literaria, su hermosísimo y rico castellano, es otra de las características destacables del ensayo y de su obra en general. En los compases finales del texto, páginas 213-214, señala que la coincidencia en reconsiderar la relación entre experiencia y teoría en términos críticos del inductivismo nos retrotraía al punto de vista goetiano, o al de Gombrich, el ojo inocente no ve nada. El también traductor de la Historia General de las Ciencias hacía referencia aquí a un texto de Goethe muy de su agrado y de su amigo y compañero Manuel Sacristán, un fragmento que ambos eligieron para las contraportadas de aquella colección Hipótesis, inolvidable para muchos de nosotros que dirigieron a la Limón. El texto goetiano dice así: curiosísima exigencia esta, presentada sin duda alguna vez, pero incumplida siempre, incluso por los que la esgrimen, que hay que exponer las experiencias sin conexión teórica alguna, dejando que el lector, el discípulo, se formen a su arbitrio la convicción que les plazca. Pero el simple mirar una cosa no puede hacernos adelantar. Todo mirar se convierte naturalmente en un considerar, todo considerar en un meditar, todo meditar en un entrelazar, y así puede decirse que ya en la simple mirada atenta que lanzamos al mundo estamos teorizando. Esta coincidencia, prosigue Fernández Buey, a la hora de acentuar los estilos del pensamiento en la empresa científica y la consideración de la ciencia misma como saber social en el marco de los sistemas culturales, no podía dejar de recordar ciertas aproximaciones al fenómeno ciencia que en el pasado, algo precipitadamente, habían sido calificadas muy rápidamente de idealistas. Le volvían a la memoria en este punto algunas páginas de Ortega y Gasset sobre la ciencia en el sistema del saber. A este nudo, al concepto orteguiano de conocimiento científico, se refirió él en uno de sus grandes artículos, La Universidad desde Ortega y Sacristán, al igual que las reflexiones de Gramsci sobre la ciencia en la historia. Sobre la ilusión del método, el título del ensayo, el profesor Fernández Buey traía a colación un pasaje de los Quaderni, uno de los libros que más amó y más estudió. Cito a Gramsci: toda investigación, escribía Gramsci, tiene su propio método.
creer que es posible desarrollar y avanzar una investigación científica aplicando un método tipo es una extraña ilusión que tiene poco que ver con la ciencia. Y es que vulgarmente se cree que la ciencia quiere decir sin más sistema, razón por la cual se construyen todo tipo de sistemas que no tienen de aquel la coherencia íntima y necesaria, sino solo la exterioridad mecánica. Hasta aquí Gramsci. Este fue el punto de vista metodológico y antimetodológico a un tiempo del profesor Fernández Buey. No es de recibo creer, no es razonable pensar que es posible desarrollar y avanzar una investigación científica más allá de consideraciones muy generales, en todo tiempo, tema y circunstancia, aplicando un método de tipo general. Como la historia comparada, la epistemología comparativa era también muy del agrado de Francisco Fernández Buey. Trazaba un paralelismo significativo entre el texto de Gramsci que les he leído y un paso de uno de los filósofos de la ciencia más reconocido en aquellos años 80, John Watkins y su ciencia y escepticismo. 50 años separaban los textos, pero la coincidencia es fundamental. Cito Watkins: ir a la búsqueda de las reglas del método científico significa presuponer que existe solo un único medio legítimo para alcanzar las metas cognitivas que las ciencias comparten. Pero como pueden existir toda una variedad de reglas metodológicas que conduzcan, de formas igualmente válidas, a la obtención de nuestros valores cognitivos, se sigue de ahí que la existencia de métodos de investigación que no son idénticos puede ser ciertamente una característica permanente de la vida científica. Un segundo obstáculo, probablemente insuperable, para la búsqueda del método científico es la ausencia de consenso entre los científicos acerca de cuáles deberían ser los objetivos cognitivos de la ciencia. No habiendo acuerdo sobre eso, no debería sorprendernos el que siga persistiendo cierta divergencia sobre los métodos. ¿Cómo es que la academia no había reparado en esta notable coincidencia entre Gramsci y este filósofo de la ciencia que les he citado? Preguntaba Fernández Buey en voz alta. No respondía, pero algunas dianas eran señaladas y en este caso no de forma admirativa. Me salto varias escenas y déjenme que vaya a la penúltima y al final de la película. La última escena sería el chiste mirar y ver. El segundo texto del que les hablaba al inicio de mi intervención es un chiste, el paso de cumbres abismales que abre la ilusión del método. Francisco Fernández Buey lo explicaba con mucha gracia, yo no soy capaz, se lo leo para su ganancia. El texto. De ciencia que en lo fundamental proporcionaba ciertos consejos sencillos, la metodología se convirtió en una colección de obras críticas que lo que proporciona son refutaciones complicadas, fundamentalmente negativas, a las soluciones positivas de los problemas. Y cuando los especialistas en metodología dan consejos positivos, no se puede evitar compararlos con los consejos de los alquimistas. Al igual que estos vendían gustosamente sus recetas para la obtención de oro sin ponerlas ellos mismos jamás en práctica, también los especialistas en metodología enseñan gustosamente a todos la forma de hacer descubrimientos científicos, pero se las ingenian para no hacerlos ellos ni siquiera en su propio ámbito. Se cuenta al respecto la siguiente anécdota. Si hay que examinar el sexo de un conejo, el científico caza el conejo y lo examina. El metodólogo lo mira por encima y dice, si es blanco, es conejo, y si blanca, coneja. Yo soy más bien soso, el profesor Fernández Buey lo sabía, y como sabía también que me gustaban los chistes lógico-epistemológicos, me los solía contar de cuando en cuando. Una de las últimas veces me vio un poco aturdido, algo confundido y un pelín serio. ¿Qué te pasa, Salva?, me comentó. ¿Ya no te gusta? Sí, le dije. Dime, venga, no te cortes. Pero yo me cortaba. A mí Paco me imponía mucho. Paco, como ha dicho Jorge Richman, era mucho Paco. Pero finalmente me atreví. Pues no sé, le dije, yo no conozco a nadie que toque o intente tocar realidad como tú, y si no recuerdo mal, me sabe mal hacer referencia a aristas del pasado, tú has sido metodólogo, profesor de metodología de las ciencias sociales, catedrático de metodología en 2 universidades en el tema, y durante 20 años. Paco sonrió con esa risa que tanto nos gustaba a todos y dijo, es pura dialéctica. La vida, debe saberlo Salva, no cabe totalmente en nuestras conjeturas. Y también en eso creo que tenía razón.
El fin del documental, el documental, si jo pogués escriure el guió, seria el més fàcil al final. Títols de crèdit: Francisco Fernández Güell, Paco Fernández Güell, maestro y profesor de Ciudadanos y Universitarios, Paco, nuestro Paco. Després, pantalla negra, com Dancing in the Dark, una pel·lícula de Lars von Trier que a mi li agradava molt. Crec que és l'únic musical que li agradava. Pantalla negra llavors, i després, en tamany gran, posem lletra Times, tamany 80, ja en vermell, fons negre i color vermell, y el género humano en la senda de tantos científicos, artistas, filósofos que él admiró y amó: Einstein, Simone Weil, Rubel, Giulia Dinolfi, Krauss, Primo Levi, Gramsci, Manuel Sacristán, Muguerza, Korsch, Rossi, Gerratana, Angelopoulos. El género humano, decía, es, o cuando menos debería ser, la internacional. La escena tendría una música, tal vez Every Knows o Take This Vals de Cohen, que les gustaba mucho, alguna canción de Björk, ¿por qué no? O tal vez esta, que si soy capaz les pondré por aquí. Es esta. No sé si suena. ¿Sí? Gràcies, Bo.